En esta oportunidad vamos a ver acerca de lo que es ya los compromisos glomerulares, en el caso de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, pero además el compromiso a nivel de los túbulos. Entonces, compromisos tubulointersticiales, acidosis tubular renal, ¿ya? Y algunas tubulopatías de tipo hereditarias. Entonces, es importante que se acuerden la anatomía que habíamos hecho anteriormente. Nuevamente para explicarles, para repasar, o sea, la anatomía del riñón, ya sabemos, ya está distribuida, tiene sus pirámides de Malpighi. Entre las pirámides de Malpighi tiene las columnas de Bertini, y posteriormente de las columnas de Bertini yo puedo diferenciar entre lo que es la corteza y la médula. Ahora, la unidad anatómica y funcional es el glomérulo, y el glomérulo generalmente está a nivel de la corteza, pero existe glomérulos que tienen dependiente la cantidad del asa de Henle. Si es que es corta, son glomérulos corticales, y si es que es larga, glomérulos yuxtamedulares, ¿no es cierto? Y la otra cosa que es importante es la irrigación del riñón. La irrigación del riñón sale a partir de la arteria renal, pero con esa misma presión tiene que bifurcarse. Se bifurca en una derecha e izquierda, la derecha una ventral y dorsal, y la ventral es la que se divide en tres segmentos, ¿no es cierto? Superior, medio, inferior, pero además va a la parte inferior de la corteza suprarrenal y a la parte superior de los uréteres. La superior, cada una de las segmentarias se va a dividir en interlobares, después va más o menos hasta la corteza, miren acá, más o menos va hasta la corteza, y esta parte ya son las arcuatas, y después de las arcuatas entran nuevamente interlobulillares, y después de las interlobulillares ya viene la arteriola aferente. Después de la arteriola aferente viene la arteriola eferente, las arterias las arterias que va a irrigar a los túbulos, y posteriormente ya viene las venas, las vasas rectas, ¿no es cierto? Y nuevamente sigue todo ese proceso de formación hasta las venas renales. Entonces, no hay que olvidarnos siempre eso, ¿ya? El glomérulo está formada por un penacho glomerular, arteriola eferente, mira, y después continúa con esas arteriolas que van, todas esas ramas que van hasta irrigando todos los túbulos, ¿ya? Y después de que termina de irrigar todos los túbulos, recién vas acá forma la vasa recta, la parte de acá forma la vasa recta, y después ya la formación de todas las venas. No olvidarnos eso nunca. Y los dos tipos de nefronas, ¿no? Las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares, ¿no es cierto? La única diferencia es que en las yuxtamedulares, como es el asa de Henle, es mucho más profunda, ¿no es cierto? Mucho más larga. Y el asa de Henle tiene que ver en la concentración y en la formación de la orina. Nuevamente, ¿ya? Tenemos el glomérulo, tenemos nuestro glomérulo, nuestra separación, túbulo contorneado proximal, la par circunvalada, después viene la par recta, ¿ya? El asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y igual otras células. Acá tenemos una cortical y una yuxtamedular, ¿no es cierto? No olvidarnos eso, ¿ya? Y otra de las estructuras, la estructura fundamental es el glomérulo, ¿ya? Le estamos haciendo un corte transversal al glomérulo, y en el corte transversal del glomérulo, ¿qué es lo más importante? Bueno, todo es importante. Veamos en orden, mira, arteriola eferente, ¿no es cierto? La arteriola eferente, todos sus capilares, hemos hecho un corte de los capilares, ¿ya? Aquí está el capilar, y miren las tres capas, ¿no? Endotelio, membrana basal, propiamente dicha, y los podocitos, los procesos podocitarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué son estas células de acá? Esas son las células mesangiales, ¿Qué función tienen las células mesangiales? Dijimos que tenía dos tipos de funciones, una función de sostén y la otra función es inmunológica, porque participa del retículo endoplasmático del sistema RES, ¿no es cierto? Ahora, miren, es importante lo siguiente, porque estas células mesangiales permiten que se abra o se cierre el glomérulo
dependiendo de la cantidad que quiero yo que esté en contacto, ¿ya? Para que filtre mayor cantidad. Entonces, si yo veo que es un paciente que está filtrando poco, entonces las células mesangiales van a trabajar mucho tratando de abrir esos capilares. Y si van a abrir a cada rato esos capilares, entonces se va a fibrosar esas células. Entonces es por eso que se empieza acá los procesos de fibrosis, los procesos de enfermedad renal crónica, ¿ya? Y aquí están las células de la mácula densa. Las células de la mácula densa, esto se llama el hilio, ¿ya? El hilio, cuando, bueno, ustedes no van a ver biopsias, cuando nosotros hacemos biopsias le llamamos el hilio, que es el sitio donde entra la arteriola aferente y eferente, pero está en contacto con el túbulo contorneado distal. Y una de las capas del túbulo distal son las células de mácula densa. ¿Qué característica o qué función tenían las células de la mácula densa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Era un sensor de qué? Más o menos, pero en sí no es esa su función. Es un sensor que me ayuda para eso, sistema renina-angiotensina. Pero fundamentalmente, ¿para qué es? Es un sensor que me activa los receptores de cloro, ¿ya? De cloro, dependiendo la cantidad o la concentración de cloro que nosotros tengamos. ¿Y por qué el cloro? Porque el cloro siempre va con el sodio, y el sodio siempre va con el agua, ¿no es cierto? Y ahí de manera indirecta ya va a dar la respuesta al sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Y el túbulo contorneado, y el túbulo, proximal. Ya, entonces, no, y este es el espacio urinario. ¿Ya? Entonces, no se olviden estas estructuras, porque en base a cada una de las alteraciones de cada uno de estos segmentos es que podemos diferenciar algunas patologías. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de síndrome nefrótico es una alteración en ¿dónde? En el glomérulo en sí, ¿no es cierto? En la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos también de síndrome nefrítico, también es una alteración de la membrana basal glomerular, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero son de mecanismos diferentes, estructuras diferentes. Si nosotros hablamos de acidosis tubular renal, son estructuras, ¿cuáles estructuras están dañándose? Los túbulos, ¿no es cierto? Así como hablamos de compromisos túbulo-intersticiales. Veamos, otra vez, miren, para que no se olviden nunca esto, ¿ya? Es otro corte al glomérulo, mira. Este es el capilar, aquí está su glóbulo rojo, ¿ya? La primera capa, ¿cómo se llaman? Los endotelios, ¿no es cierto? La lámina densa, es la membrana basal propiamente dicha, que tiene 3 capas, ¿no es cierto? La pars interna, la lámina densa y la pars externa. Y la lámina densa está formado por colágeno tipo 4, además de proteoglicanos, ¿no es cierto? Y posteriormente viene los podocitos, los procesos podocitarios, ¿no es cierto? Listo. Bueno, entonces, un poco de fisiología, ¿ya? Esto también creo que lo hemos hablado en la anterior sesión, para repasar. Nosotros tenemos el 20% del gasto cardíaco llega al riñón, ¿no es cierto? Y el flujo sanguíneo renal es 8 veces el flujo sanguíneo coronario. Es por eso que el riñón es flujo dependiente. ¿Ya? Entonces, cuando se altera el flujo sanguíneo, el primer órgano que se va a dañar es el riñón. Pero lo bueno es que el riñón es un órgano bien noble. Entonces, tiene que estar bien dañado el flujo sanguíneo renal para que empiece a hacer daño en el riñón. ¿Ya? Porque el riñón es flujo dependiente, ¿ya? Y el 5 a 10% corre hacia la médula renal, ¿ya? Nuevamente. Túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y las basas rectas. Y esto también se acuerdan, ¿no es cierto? Que repasamos, el flujo sanguíneo renal, 1.1 litro por minuto, si el hematocrito es 45%, ¿cuánto será el flujo plasmático renal? La diferencia, ¿no es cierto? Si el hematocrito era 45%, el flujo plasmático renal será 0.55, porque estamos hablando de plasma. ¿Estamos? ¿Ya? Por el 1.1 litro por minuto sale los 605. Los 605 no pasan todos, sino se filtra los 125. Entonces lo que pasa es la diferencia 480. Y ese 480 son los capilares, que son la parte de la circulación que va a ir a irrigar los capilares, pero de los túbulos, ¿no es cierto? Y ¿se acuerdan de esta? La fracción de filtración, que siempre debe ser el 20%,
¿no es cierto? Es un porcentaje que se transforma siempre en orina, ¿ya? Y nuevamente les recalco, la filtración glomerular es un proceso, es una barrera que ocurre una interfaz entre la sangre y el mundo exterior, ¿ya? Nuevamente, no se olviden nunca estas estructuras. Estoy tratando de darles a cada rato estas estructuras para que no se olviden, ¿ya? Endotelio, ¿ya? Que son células endoteliales de adentro para afuera. La lámina, la membrana basal propiamente dicha y los procesos podocitarios, ¿no es cierto? Los poros en forma de rendija, los procesos podocitarios. Ahora, ¿de qué va a depender el paso de algunas sustancias por esa membrana basal? Porque es como un embudo, ¿no es cierto?, que va a pasar, que se va a filtrar. ¿Y de qué va a depender? Del tamaño molecular y de la carga molecular. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Primero veamos del tamaño, mira. El peso molecular es menor de 7000 daltons, ¿no? ¿Saben ustedes cuánto pesa la urea? ¿Saben cuánto pesa la urea? 30 daltons. ¿Saben cuánto pesa la creatinina? 62.59, 63 daltons. ¿Saben cuánto pesa la albúmina? 70.000 daltons. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que cuál será más difícil de pasar? ¿La albúmina o la urea y la creatinina? La albúmina, ¿no es cierto? Porque tiene un tamaño bien grande. Y un intermedio, a ver, la interleuquina o la beta 2 microglobulina, o las interleuquinas 2, interleuquina 6. ¿Saben cuánto pesa? 15.000 kilodaltons, claro, 15.000 daltons o 15 kilodaltons. Mira, la primera parte son moléculas de pequeño peso molecular. Después vienen las moléculas, el ejemplo clásico, urea, creatinina, esas cosas. Las de mediano peso molecular, ejemplo típico, ¿cuáles son? Esas proteínas proinflamatorias, la vitamina B12, la beta 2 microglobulina, la interleuquina 2, interleuquina 6. Y después, el ejemplo típico de las proteínas de alto peso molecular. ¿Cuál es esa? La albúmina. ¿Ya? La insulina, ¿cuánto pesa? Cerca de 18.000. ¿Ya? Entonces es una proteína de mediano peso molecular. ¿Se acuerdan que la anterior vez dijimos que un paciente diabético que hace enfermedad renal crónica se cura entre comillas la diabetes? ¿Por qué? Porque esa insulina ya no puede pasar. Entonces queda más tiempo la insulina ahí. Entonces, depende del tamaño de la sustancia que va a pasar, ¿no? Muy bien. Iones pequeños como la glucosa, la urea, aminoácidos como hormonas esteroideas y tiroideas pueden pasar fácilmente. Pero ¿qué ocurre con la albúmina? Que tiene aproximadamente 70.000 kilodaltons o 70 kilodaltons. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Eso va a ser difícil de pasar. ¿Ya? Entonces, normalmente no debería pasar la albúmina. Y otro de los problemas, el por qué debe pasar, otra sustancia que es la carga eléctrica. La membrana basal, les he dicho que está formado por colágeno y proteoglicanos. Ese colágeno y proteoglicanos, ¿qué son? Son proteínas y son lípidos, ¿ya? Pero que tienen carga eléctrica negativa. ¿Ya? Entonces, y la carga eléctrica negativa, con otra carga eléctrica negativa, ¿qué va a pasar? Se va a repeler. Entonces, van a pasar menos los que tienen carga negativa y van a pasar más los que tienen carga positiva, ¿no es cierto? ¿Y la albúmina qué carga tiene? La albúmina tiene carga negativa, ¿ya? Entonces, también les he dicho, es una proteína, tiene carga negativa. Entonces, es la misma, casi las mismas características que las proteínas que forman la membrana basal. ¿Ya? Igual que son que los proteoglicanos son proteínas también. ¿Ya? Entonces va a tener carga negativa. Entonces no debería de pasar la albúmina. Entonces, ya tenemos dos factores que hacen que pasen las sustancias por la membrana basal glomerular. El tamaño molecular y la carga eléctrica, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué ocurre con la albúmina? Hemos dicho que tiene un peso molecular elevado y tiene carga negativa, entonces, pero se filtra solo el 20%, el 0.02% de la albúmina, encontramos en sangre. Entonces, si no debería pasar nada,
si la albúmina es grande y tiene una carga negativa, entonces ¿por qué está pasando? No debería pasar nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestro glomérulo no tiene los poros similares, o esa membrana basal glomerular, no todos los poros son similares. Yo les pongo el ejemplo. Si ustedes se ponen de pie ahorita, no todos van a tener la misma estatura, ¿no es cierto? ¿Ya? Unos tendrán una estatura pequeña, otros tendrán estatura mediana y otros tendrán estatura alta. Igual son los poros de la membrana basal glomerular. Entonces, no todos los poros son igualitos, no todos los poros no van a permitir el paso de la albúmina. Tenemos algunos poros grandes y es por eso que dejan pasar esa albúmina. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los motivos del por qué podemos encontrar la albúmina en la orina. ¿Ya? Porque normalmente no debería encontrarse. Y otra de las causas es la fuerza de esa presión hidrostática. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de Starling? La ley de Starling que tiene que ver con la presión hidrostática, esta glomerular, ¿no es cierto?, menos esta presión de la cápsula de Bowman, más esta presión coloidosmótica, ¿no es cierto? Y esta presión coloidosmótica, ¿de quién está dada? Por las proteínas, ¿no es cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que son las proteínas, ¿ya? No es solo la albúmina, son proteínas. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque hay estudios experimentales en ratas que no tienen nada de albúmina cero. Ustedes creerían que si esas proteínas, si esas ratas que tienen albúmina cero, deberían vivir con edemas y su presión coloidosmótica debería ser cero y todo el agua estaría para afuera. No, esas ratas no tienen edemas. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de presión coloidosmótica, normalmente nosotros creemos que es albúmina, pero no solamente es albúmina, sino también todas las proteínas que están a nivel del plasma. Y existe una última teoría que están hablando de la formación del proteoglicano, que el proteoglicano se encuentra siempre en todas las paredes de todas las células. ¿Ya? Pero para que ustedes sepan, para que no se pierdan esto, como esa es todavía una teoría, entonces, fundamentalmente, ¿de quién va a dar? La albúmina, pero no 100% no es la albúmina. ¿Ya? Eso sí que les quede claro. Ya, entonces, vamos a hablar de síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. En esta primera diapositiva he tratado de colocarle las dos juntas para que ustedes diferencien. Después vamos a hablar una por separado, pero quiero que ustedes noten la diferencia entre lo que es síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Miren, síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, para que se acuerden, simplemente proteinuria persistente, proteinuria masiva persistente. Listo. ¿Y cuándo llamamos proteinuria masiva? Por encima de 3.5 gramos en 24 horas o de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso. No es necesario que tenga edemas, que tenga hipoalbuminemia, que tenga dislipidemia o que tenga hipertrigliceridemia, que tenga lipiduria. No es necesario eso. ¿Ya? Entonces, síndrome nefrótico, proteinuria masiva persistente. No me olvido más. Nada más, no es necesario más que sepan ustedes. ¿Y cuánto va a ser proteinuria masiva? 3.5 gramos en 24 horas. Y síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico lo que quiero que sepan que es agudo. Síndrome nefrítico es agudo. Hematuria, edemas e hipertensión. ¿No? Síndrome nefrítico agudo, hematuria, edemas, hipertensión y alteración de la función renal. ¿Ya? Entonces, cuando es un compromiso agudo con alteración de la membrana basal glomerular, ¿se acuerdan? En la anterior sesión dijimos, si tiene alteración de la membrana basal glomerular, deja pasar ¿qué cosa? Proteínas y deja pasar sangre, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, si hay una lesión de la membrana basal glomerular, habrá hematuria, habrá proteinuria, ¿no es cierto? Si hay hematuria y proteinuria y 10 de instalación aguda, probablemente también el compromiso renal esté alterado. Entonces, alteración de la función glomerular. Nada más. No estamos hablando de proteinuria en rangos nefróticos, en rangos nefríticos, nada de esas cosas.
¿Ya? Entonces, para que quede bien claro las definiciones. Nefrótico, proteinuria masiva persistente. Nefrítico, agudo, hematuria, hipertensión y alteración de la función renal. ¿Estamos? Listo. Entonces, veamos ahora lo que es, hemos hablado de dos términos, proteinuria y hematuria. ¿Qué es la proteinuria? La proteinuria es, como su nombre lo indica, es la presencia de proteínas en orina. Normalmente nosotros no debemos tener más de 150 miligramos en 24 horas o 20 miligramos por decilitro, normalmente. Si está por encima de eso, ya debería ser considerado como proteinuria. ¿Ya? Normalmente nosotros podemos filtrar 5.000 miligramos de proteínas cada día y de los cuales debemos reabsorber 4.950 miligramos. Es decir, la cantidad que queda o que eliminamos es bien poquito. Y las proteínas en orina, miren, lo que yo les decía, 30% es albúmina, 30% globulinas séricas y 40% son proteínas tisulares. Entonces, toda la proteína... Entonces, de los 150 miligramos en 24 horas, el 30%, es decir, 45, debería ser ¿qué cosa? Albúmina. ¿Ya? Entonces, albúmina no es un valor bien grande, sino la albúmina es un valor bien pequeño. Es por eso que ustedes sacan, ¿se acuerdan? Ya han hecho endocrino, los estadios de la nefropatía diabética. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estadio 1, hiperfiltración. Estadio 2, microalbuminuria. Estadio 3, microalbuminuria persistente. Estadio 4, proteinuria. Estadio 5, enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? ¿Y cómo definimos microalbuminuria? Menor de 30, ¿no es cierto? Entre 30 a 300, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sale ese valor de albúmina? Más o menos de esto. De los 150 miligramos de proteínas en 24 horas y más o menos el 30%, que es 45 miligramos, debería ser solamente albúmina. Y miren, vamos a hablar un poquito de las proteínas, de la albúmina. Las proteínas, valor normal es 6.6 a 8.7, ¿ya? Tenemos un montón de proteínas, ¿ya? Tenemos cerca de 3.000 a 5.000 proteínas. Dentro de ellas las más importantes podrían ser las hormonas peptídicas, inmunoglobulinas, factores de coagulación, los factores del sistema de complemento, reactantes de fase aguda, lipoproteínas, todas esas. De todas ellas, la más importante creo es la albúmina. La albúmina es la principal proteína plasmática y su valor debe ser de 4 miligramos por o 4 gramos por decilitro, ¿no es cierto? Lo que les decía, representa el 50-60% de las proteínas plasmáticas, no es todo, representa solo el 50-60% de las proteínas plasmáticas. Peso molecular, 66.000 a 70 kilodaltons, tiene 585 aminoácidos y normalmente producimos de 9 a 12 gramos al día. Y aporta solamente el 70% de toda la presión oncótica intravascular. ¿El 30% quién lo aporta? Otro tipo de proteínas. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa proteinuria? Ya habíamos dicho, el tamaño y la carga eléctrica, la integridad de la membrana basal, porque si esa membrana basal está alterada, entonces no va a dejar pasar fácilmente esas proteínas, y los cambios hemodinámicos, la ley de Starling, ¿no es cierto? Cambios en el flujo sanguíneo glomerular o en la presión hidrostática. Entonces, los tres que vimos al principio son los tres factores fundamentales que van a influir en la proteinuria. Nuevamente, mira, fracción de filtración va a pasar 5.000 miligramos al día, se va a reabsorber 4.950, es decir, 95%, pero se va a reabsorber en forma de fagocitosis. Normalmente no debería ser este término de reabsorción, ¿ya? Entonces se reabsorbe en esa forma de fagocitosis y finalmente vamos a secretar 50 a 100 miligramos al día. Esta forma de fagocitosis es mediada por dos proteínas, la megalina, que es la principal de ellas, y la otra que es la cubilina, que tiene aproximadamente 15 ligandos. Entonces, nuevamente les digo que tiene que pasar esta membrana basal glomerular, estas son las células endoteliales, la membrana basal con sus tres capas, y los podociliares.
podocitos. Mira, estas fenestras tenían 700 Armstrong, ¿no es cierto? Listo. Esta membrana basal tiene un grosor de 300 a 50 nanómetros. ¿Ya? Y puede dejar pasar proteínas con un peso molecular mayor de 1 kilodalton. Y tiene carga negativa, que es la que va a impedir el paso de la albúmina. Finalmente tiene que pasar esa barrera de los diafragmas, de este diafragma podocitario, que son poros de 4 a 14 nanómetros. Y que son glicoproteínas con cargas negativas. Esta forma de esta hendidura son más o menos como un cierre. ¿Ya? Entonces son más o menos como el cierre, que son proteínas que se van juntando en forma de cierre, en forma de escalera. ¿Ya? Entonces cuando eso está alterado, cualquiera de los tres está alterado, vamos a ver proteinuria. Por eso se ve la proteinuria, por ejemplo, hay todo un capítulo en nefrología que se llaman las podocitopatías. Entonces, solamente alteración de los podocitos me va a alterar y me va a producir proteinuria. Acúmulos acá de inmunocomplejos circulantes, me va a alterar la membrana basal glomerular, me va a producir proteinuria. Entonces, cualquiera de las alteraciones de estos tres elementos me va a producir proteinuria. Y los métodos de laboratorio que yo tengo para evaluar la proteinuria, de todos estos, el que creo que es más, el que deberían conocer es el gold standard, que es la proteinuria en 24 horas. Y ese es el gold standard. El dipstick es un método semi-cuantitativo, ¿ya? Pero el dipstick es solamente sensible a la albúmina. Entonces, cuando yo tengo una cruz, ¿cuánto es? A ustedes cuando les informen del examen de orina, ¿cómo les informan en la parte bioquímica? No el sedimento, sino lo otro, el dipstick. ¿Cómo les informa? Densidad, pH, proteínas. ¿No es cierto? Una cruz, ¿qué significa? ¿Cuánto es? 30 miligramos por decilitro. 2 cruces. 50, 3 cruces, 100, 4 cruces ya son 500, ¿no es cierto? Entonces, lo que mide el dipstick es solamente la albúmina, ya no mide otras proteínas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, en un paciente, ¿será correcto o se podría explicar que en un paciente que yo tengo un dipstick 0, o sea, proteínas negativas en el dipstick de orina, podré tener proteinuria de 1 gramo en orina de 24 horas? ¿Se puede dar eso? Mira, si yo tengo acá el dipstick negativo, o sea, no tengo nada, y puedo tener proteínas de 1 gramo en 24 horas, o de 500 en 24 horas, 500 miligramos, ¿se puede dar eso? Sí se puede dar. ¿Por qué? Lo que mide el dipstick es solamente la albúmina, pero la albúmina no es todo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a encontrar en la proteinuria de 24 horas puede ser otro tipo de proteínas. Puede ser inmunoglobulinas, gamma globulinas, ¿estamos? Y no puede ser la albúmina. ¿Estamos? Entonces, pero a diferencia, si yo encuentro 3 cruces o 4 cruces en un dipstick y tengo una proteinuria de 2 gramos, probablemente esos 2 gramos sean todo albúmina. Fácil en una glomerulosclerosis focal y segmentaria, secundaria a una nefropatía diabética probablemente. ¿Ya? Otro método que ya no se utiliza es el uso del ácido sulfasalicílico, ya que también es una prueba cualitativa y solamente logra detectar niveles desde 4 miligramos por decilitro. Y otro es la relación proteinuria-creatinuria. Generalmente esta relación de proteinuria-creatinuria nosotros utilizamos inicialmente en una nefropatía diabética en el estadio 2 y 3 podemos utilizar albuminuria-creatinuria. Y cuando es estadio 4 o 5, proteinuria, creatinuria, ¿para qué? Para no estar utilizando una proteinuria en 24 horas. Entonces, se puede tomar esto de una alícuota cualquiera, o sea, de cualquier hora del día, una muestra de orina, que le tome sus proteínas ahí y su creatinina ahí, y se hace la relación. Y casi tiene el mismo valor que una proteinuria en 24 horas.
Y otro término que hemos utilizado es la hematuria. La hematuria es la cantidad normal de sangre en la orina, que tengo que demostrar por tira reactiva o un estudio de sedimento urinario. Puede ser micro o macroscópica, ¿no es cierto? Macroscópica es cuando yo voy a tener más de 100 hematíes por campo o 5000 hematíes por microlitro. Pero este es en orina sin centrifugar. Y microscópica o microhematuria cuando voy a tener más de 3 hematíes por campo.